Apocalipsis. Bienvenida a nuestra hermana que nos acompaña por primera vez. Damos la bienvenida. Estamos alegres. Vamos a abrir, hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Versículo que vamos a leer es el versículo 11 en adelante. Vamos a leer. La semana pasada di un tema más o menos ahí parecido. Ahora quiero dar el siguiente tema, aparte del que ya hablamos la semana anterior. Capítulo 20, versículo 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Capítulo 20, versículo 11. Si ya estuvo la semana pasada o ya vio el video de lo que de la predicación, va a estar más identificado con lo que voy a hablar en esta hora. Dice así la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 20. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Ahí dejamos la lectura, pueden sentarse, están de pie. Y el tema en el cual voy a meditar en esta tarde, le he titulado La primera resurrección y la segunda resurrección. Ese es el tema, la primera resurrección y la segunda resurrección. Al hablar de una porción como esta, en donde las palabras que hemos leído, quizás para muchos es una palabra muy dura, y dicen, qué difícil será este momento. Quizás para muchos le tienen miedo, le tienen temor a eso, pero en verdad, hermanos, al hablar en una porción como esta, por la palabra de Dios conocemos que el destino de cada persona ya muerta no puede ser cambiada. Su destino ha sido tomada en vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del rico y de Lázaro, que está en San Lucas 16, 23 y 24, cuando cada uno de ellos murieron, y uno dice que despertó en lugar de tormento, y el otro fue y estaba en el seno de Abraham, o sea, el paraíso? Entonces, y en esta conversación leíamos que aquellos dos personajes, ninguno podía cambiar su situación, porque su situación de ellos ya había sido determinada aquí en la tierra. Abraham le dijo al rico que estaba en el sufrimiento, le dice, no, tú ya tuviste tus bienes allá, ya tuviste todo en la tierra, ahora tú eres atormentado y este es consolado, le dice a este hombre. Pero ahora, hermanos, el tema en el cual quiero yo centrarme es que esto, hermano, de la segunda, más bien de la segunda muerte, lo voy a explicar después, porque para que haya esa segunda muerte, primeramente quiero explicar lo que es la primera resurrección. Porque fíjense, hermanos, que a veces uno solamente le enseñan ciertos versículos de la Biblia y uno entra en temor y entra en aquel sufrimiento. Dice, ¿qué va a pasar conmigo? Y decíamos que cada uno decide en vida a dónde quiere pasar su eternidad. Uno decide si la va a pasar con el Señor o fuera del Señor. No se puede hablar, hermano, de la segunda muerte sin antes hablar de la primera muerte. Dice, los de la primera resurrección. Voy a hablar primero de eso. Si usted tiene ahí, hermanos, para apuntar, si no, después yo le doy los versículos que yo voy a usar para explicar la primera resurrección. Voy a hablar después de la segunda resurrección, porque en el pasaje que hoy hemos leído se habla de la segunda, aquí dice
la muerte segunda. Pero primero quiero hablar de la primera resurrección. Esto de la primera resurrección son todas aquellas personas que creyeron en Jesús y que experimentaron en vida una sincera conversión y un nuevo nacimiento. Eso debemos tenerlo bien claro, que para estar o gozar de la primera resurrección es necesario que toda persona haya experimentado una vida, un arrepentimiento y una vida y una verdadera conversión al Señor. Entonces, pero fíjense, cuando hablamos de la primera resurrección, porque estoy hablando de la primera y la segunda, ¿verdad? Entonces, para gozar de la primera resurrección, es necesario tener eso bien claro, que debemos haber nacido de nuevo para gozar de eso. Pero fíjense, cuando hablamos de la primera resurrección, se explica de diferente manera, que o viene en varias etapas la primera resurrección. La primera resurrección que ha habido es la resurrección de Jesús, según dice 1 Corintios 15:20, dice: mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea que Jesús resucitó, todos creemos eso, ¿verdad? Que Jesús resucitó, dice que Él fue primicia, o sea que Él fue el primero del que resucitó. Entonces, esa es la primera resurrección. También, hermanos, si hay otra resurrección que existió en el momento que el Señor murió, dice que en el capítulo de San Mateo, capítulo 27, versículo 52, también dice que hubieron unos resucitados y se aparecieron en Jerusalén. Pero también hay otra resurrección que va a existir, que es la de lo que se conoce como el rapto de la iglesia. ¿Ya ha escuchado usted hablar de eso, hermano? Que esa es otra de la resurrección. Estoy explicando la primera resurrección. Estos son los que primeramente resucitan. Dice 1 Corintios 15:52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí entendieron eso? Pero también dice 1 Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, oiga bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de la primera resurrección, ¿verdad? Los que van a resucitar primero. Entonces, ahí podemos ver que es otro acto que pasa en la primera resurrección. Por eso yo explicaba que en la primera resurrección hay como varias etapas o varios actos, o que va a suceder en varias ocasiones. Sucederán estos actos o van a suceder estos momentos porque estos serán los que resucitan en la primera resurrección. Son aquellos que han creído en el Señor, aquellos que han sido temerosos de Dios, son los que van a resucitar en la primera resurrección. ¿Sí entienden eso, hermano? Y si no, pues igualmente lo hago para que ustedes lo vayan entendiendo y lo vayan manejando de una manera que la palabra de Dios no se les haga difícil y complicado a poderla entender y así decir: no, es que yo no entiendo qué es lo que dice la Biblia o para quién es esto. Entonces es importante que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios dice. Entonces hemos explicado que en la primera resurrección el primero que resucitó fue Jesús. Por ejemplo, porque fíjense, usted me puede decir: no, pero Lázaro también resucitó, pero se murió después, ¿verdad? Y el Señor resucitó también a un hijo de una viuda que iba a ser enterrado y resucitó, pero también murió. Aquí estamos hablando de esta primera resurrección, que el que resucita ya no va a volver a morir. Ya no va a volver, sino que va a resucitar para vivir, ¿verdad? Entonces, en esta resurrección entra la iglesia misma, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que ahí va a haber una resurrección que será en el momento, en el tema que se conoce como el rapto de la iglesia. O sea, sucederá ese evento. Pero también hay otro evento que va a suceder, que es los mártires de la gran tribulación. Ese es otro
resucitado. Y esto ya está aquí en el capítulo 20, versículo 4, que leíamos de Apocalipsis, que dice que y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Entonces, cuando hablamos en eso, vemos que en la primera resurrección hay varias personas sucediendo este evento que hasta el día de hoy pues no ha ocurrido. No ha ocurrido ni el rapto de la iglesia, ni también la resurrección de los mártires de la gran tribulación, porque todavía no ha entrado el pueblo a la gran tribulación. O sea, no ha entrado el pueblo de Israel en la gran tribulación, ni el mundo, ¿verdad? Porque antes que venga la gran tribulación sucederá el rapto de la iglesia. O sea, va a ser primero el rapto y luego la gran tribulación, que serán 7 años. Y en esos 7 años habrán persecución, y ahí habrán muchos que darán la vida por el Señor. Y esto es lo que dice el versículo 4, que se sentaron y recibieron facultad de juzgar, dice, y estas eran las almas de aquellos que habían dado la vida por el Señor en la gran tribulación. Ya aquellos que han creído en el Señor y que se mantuvieron antes fieles a Dios, que se mantuvieron a pesar de las dificultades y los problemas y las tentaciones que tuvieron, fueron llevados en el rapto de la iglesia. En ese grupo pues esperamos que nosotros estemos, ¿verdad? Por eso hasta Pablo decía, los que estemos con vida, decía él, ¿verdad? Seremos arrebatados para irse, porque primero resucitarán los muertos, que ya murieron en el Señor. Han muerto millones y millones de cristianos, han muerto, que creyeron en el Señor, pero en la final trompeta dice que ellos van a resucitar primero, y nosotros, si estamos con vida, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es hablar de la primera resurrección. Hoy voy a hablar, hermano, lo que hemos leído, y que es ya lo que es conocido como la segunda muerte o la segunda resurrección. Y eso, la segunda resurrección, serán los que serán resucitados para ir al juicio del gran trono blanco. Esos son los que van a ser, dice el versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual, dice, es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Aquí esto, para hablar no podemos hablar de la muerte segunda, sin antes hablar de una resurrección, porque dice que aquí dice que primero vio el trono blanco, y el que estaba sentado delante de él, delante de la cual huyeron la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Dice que vio y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante de los libros. O sea que estos, en este punto de estas vidas que son resucitadas, es para venir a juicio. Dice que son resucitados para venir a juicio, y este juicio se le llama el juicio del gran trono blanco. O sea, ahí estarán todas las personas, allá desde Caín hasta el último incrédulo que no creyó en el Señor, desde Caín hasta el final del milenio. Todos aquellos que no creyeron, que se negaron a recibir el amor de Dios, aquellos que se negaron y que pusieron siempre su vida fuera del Señor, y que pusieron más bien sus intereses antes de Dios. Todas aquellas personas que decidieron hacer el mal antes del bien, todas esas personas que cuando mueren van al lugar de tormento, a la antesala del infierno, el cual ahí están esperando. Muchos murieron ya hace cientos de años y están ahí esperando el día. Eso no van a resucitar cuando se suene la trompeta. Esos ahí estarán depositadas sus almas, preparadas hasta el día, al final del milenio, donde el Señor dice que todo lo que está, ahora ya no va a existir. Dice Pedro, será la tierra
y todo dice que será, pasará, dice que arderá como una estopa de coco, dice que estará, no habrá nada. Y aquí dice que huyeron, dice, delante de Dios, o sea que no existirá más. Entonces es el momento cuando Dios trae las almas de aquellos incrédulos y los trae al juicio. ¿Y qué habrá en ese juicio del gran trono blanco que se le llama? Ahí el primero que habrá, ahí será 2 libros. El primero es un gran libro que dice que es el libro de la vida. Este libro es aquel donde están todos los nombres de todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Y los que creyeron en Dios desde Adán, toda aquella genealogía que venía, como Abraham, los patriarcas, y todos aquellos que vinieron creyendo, todos esos estarán ahí. Y nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, y nos hemos esforzado para poder estar aquí, porque el Señor dice que de los valientes hacia el reino de los cielos, y ellos los arrebatan, ¿verdad? Aquellos que se mantuvieron ahí, esos son los que están escritos en el libro de la vida. O sea, que el libro de la vida estará ahí. Aunque estas personas, aunque estos individuos que vengan al juicio del trono blanco, ninguno estará ya ahí inscrito, porque los que ya están en la primera resurrección ya pasó antes. Eso ya eso no serán juzgados, sino que estos hermanos, los que hemos creído en el Señor, no vendremos, dice el Señor, dijo, no vendremos a juicio, sino que nosotros ya pasamos de la condenación eterna. Estas personas van a llegar ahí solamente para ser juzgadas por las obras que hicieron en vida. Y uno del gran problema que tendrá el ser humano es no haber recibido el amor del Señor. O sea que ahí en ese juicio habrá, el libro dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea que decíamos que en el juicio habrán dos libros. Uno el libro de la vida y el otro se le llama el libro de las obras. ¿Entendieron que tenía el primer libro? Decíamos que en el primer libro están todos aquellos que han creído en Jesús y los que creyeron desde Adán y todos aquellos que creyeron en Dios, Noé y todos esos. Y todos aquellos que hemos creído ya en la gracia en el Señor. En el libro de las obras es donde estarán todas las obras y acciones de todos los incrédulos. Decía que de todos los incrédulos, desde Caín hasta el último del milenio, hasta el último que muera en el milenio, estarán sus obras ahí. Y ahí estarán, en ese libro de las obras, están apuntadas todas aquellas cosas que ni siquiera nos acordamos. Aquellas que uno a veces las hace y no se acuerda. Imagínense, ahí estarán escritas hasta, el Señor dijo, en San Mateo 12:36 dice, un versículo bien conocido, ¿verdad? Muchos lo conocen, que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. O sea que en el día del juicio, hasta de toda palabra ociosa, todo aquello está apuntado en el libro de las obras. Ahí está todo lo malo que el hombre hizo, ahí está apuntado. Pero usted me puede decir, ¿qué pasó con aquellos cristianos que ahora sí, son cristianos, pero antes fueron pecadores, y fueron adúlteros, fueron borrachos, fueron drogadictos, fueron fornicarios, fueron lo que fueron? ¿Qué pasa con ellos? La diferencia es de aquellas personas que hemos creído en el Señor, que hemos puesto nuestra confianza en Él. El libro de las obras, ahí estaban las obras de nosotros. Pero ¿sabe qué pasó? Esas obras han sido cubiertas, esas obras malas han sido cubiertas por la sangre de Jesús, ¿verdad? Han sido cubiertas por la sangre de Jesús. Entonces, y ya el Señor, hermano, de esos pecados, de esa maldad nuestra, ya no se acuerda más. Ahí las cubrió el Señor. Por eso el Señor dijo, consumado es. Porque fue consumada toda la maldad nuestra. Por eso nosotros ya no queremos ir a tomar el pecado, porque ya el Señor no se acuerda de ese pecado que nosotros hicimos. Entonces las obras malas que habían escritas ahí fueron cubiertas por la sangre de Jesús. ¿Están entendiendo eso, hermano?
Qué importante es la sangre de Jesús en nuestra vida. El ver creído en el Señor, porque el de ver creído en el Señor, eso nos da la garantía de que nosotros estaremos en la primera resurrección, no en la segunda resurrección, que serán la resurrección para ir a ser juzgado en el juicio del gran trono blanco. Ahí ya no habrá esperanza. Estará el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todos aquellos creyentes, estará ahí, pero solamente para que ellos vean ahí que no están sus nombres. ¿Sí entienden eso? O sea, pero eso no es para que usted diga, no, es que a mí me da aflicción, me da temor. No, depende cómo ande nuestra vida, ¿verdad? Depende cómo estemos nosotros, pero si nosotros estamos confiados en la gracia de Jesús, en la gracia que Él ha derramado sobre nosotros, no hay nada que temer, sino que nuestra esperanza es en el Señor, no es por nuestra justicia, no es porque somos buenos. La vez pasada hablamos, que cuando estaba dando yo los temas de la gracia, decía que no es por nuestra justicia, no es por nuestros esfuerzos, no es por nada, ha sido porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y si usted no se acuerda, ahí búsquelo, ahí tengo la predicación de hace unos domingos atrás, donde hablamos de la gracia de Jesús, lo que hemos tenido por gracia. Pero ahora nosotros ya no gozamos, digamos, del pecado, no nos gozamos en el pecado porque el Señor vino y cubrió nuestro pecado. Pero en el libro de las obras, ahí están todas las obras y las acciones de todos los incrédulos, de todas las personas que han hecho la maldad y se han gozado en la maldad. Y muchos dicen, miren, muchos hicieron la maldad y nadie se dio cuenta. Ellos solo en su corazón, o solo ellos lo hicieron en oculto. Pero el Señor dijo que aquellos que en oculto hicieron las cosas, dijo el Señor que de lo más alto se les iba a decir las cosas que hicieron malas. O sea, la importancia que tiene del ver creído en el Señor, o la importancia que tiene de creer en el Señor, es un gran beneficio, porque nuestras obras, hermanos, han sido quitadas. Y fíjense, vamos a ir a otro libro de la Biblia que está en Daniel, capítulo 12. Y ahí vamos a encontrar, es bien importante ese versículo, porque dice en capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Es un versículo bien bonito que habla de este momento también. Capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel. Imagínense cómo dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida, otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que, como decía, estábamos en el versículo 12 de Apocalipsis, que dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando la Biblia dice que grandes y pequeños estaban de pie, eso quiere decir que no había lo que la gente conoce por grandes. Son los que tienen dinero, los que tienen posiciones, los que tienen esas grandes mansiones, los que tienen dinero, los que no piensan que la vida nunca se va a terminar y que tienen la vida hecha, que hasta sus primera, segunda y tercera generación tienen su vida ya hecha, tienen tanto dinero que ya no pueden ni contarlo, ni saben cuánto, hermanos, lo que tienen. Pero ellos, dice, esos grandes y pequeños, los pequeños, aquellos que no tienen nada también, aquellos que no tienen nada y que piensan y dicen son pobres, pero no quieren nada de Dios. Entonces esos mismos también, dice que estarán ahí todos de pie, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según las obras. Imagínense, o sea que cuando dice el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiere decir que no hay ninguna persona, no hay absolutamente nadie que se salve, que diga, no, es que yo no voy a ir ahí. No, es que no hay nadie. Dice que los que se ahogaron allá en el mar, los que los quemaron y los fueron a tirar las cenizas al mar, aquellos que se quedaron ahí en el Hades, dice que todos esos lugares donde estaban los muertos fueron entregados para ir al juicio. O sea que eso
Todo, nadie, no había ninguna persona, o sea, no había nadie que se quedara fuera de este juicio. ¿Sí entienden eso, hermano? O sea, que había una completa, hermano, o sea, que toda la raza humana completa siendo juzgada. Y quizás, hermano, quizás serán más los que van a ir al juicio que los que irán al tribunal de Cristo, porque los justos en la primera resurrección son los que han creído en el Señor, y en la segunda son aquellos que no han creído en el Señor, ¿verdad? Por eso usted no tiene que temer a este momento, a este pasaje, porque ese es para aquellos que no quieren nada del Señor. Usted al menos, hermanos, tiene la esperanza porque está aquí, ¿verdad? O está escuchando y sabe que tiene la oportunidad, y él sabe que Dios lo está llamando y Dios lo está buscando, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Porque Dios no quiere que nadie se le vaya del redil. Él está aquí, dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Entonces, si usted escuchó la voz de Dios, hermano, es porque el Señor tiene un trato para con usted. Hay una esperanza para nuestra vida. Entonces, estamos ahí, hermanos, porque el Señor nos está llamando cada día. Entonces, por eso no hay que temer a lo que viene, porque debemos estar confiados en el Señor. ¿Están de acuerdo en eso, hermano? Estar confiados en el Señor, porque por la gracia de Jesús estamos hoy con vida. Y es por la gracia de Cristo que nosotros tenemos esperanza, hermanos, que en la final trompeta nosotros la vamos a escuchar. Y nos vamos a ir en la primera, hermano, en la primera resurrección. Ahí vamos a estar nosotros, ahí va a estar la iglesia cristiana del Gilgal. Ahí va a estar los hermanos, aquellos que se esforzaron, hermanos, que cuando no tenían fuerza las ponían, hermanos, en las manos del Señor. El Señor les daba la fuerza como el águila, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, ya no habrá esperanza. Porque ya después de muerta la persona, hermanos, decíamos la semana pasada que nadie puede cambiar su destino. Nadie puede decir, bueno, voy a hacer esto para cuando me muera. No, usted lo hace todo en vida. Aquí en vida, según Lucas 16, 23, 24, encontramos que todo es en vida. Todos, hermanos, uno decide a dónde yo decido, y como esto es personal, ¿verdad? Nadie, aquí no es que el Señor va a venir por toda la familia, por ejemplo. No, dice que dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en la cama, dice que el uno será tomado, el otro será dejado. Porque a veces, hermano, uno es creyente y el otro no es creyente. Quiera el Señor que toda la familia fuera creyente, quisiera del Señor, ¿verdad? Que si fuera bueno que todos, pero como es personal, hermano, cada quien debe de buscar en Dios, hermano, el poder encontrarse reconciliado para cuando Él venga, hermano, nosotros podamos ser hallados justos, podemos ser hallados dignos de ser arrebatados en las nubes con el Señor, ¿verdad? ¿Sí entienden eso, hermano? Y ser arrebatados juntamente con los que ya murieron. Miren qué bonito, hermano, en esa final, trompetas, irnos allí, hermanos, y vernos en las nubes con Pedro, con Juan, con los discípulos, con aquellos que fueron muertos hace años, aquellos que sacrificaron la vida por el Señor, ir con ellos, hermanos, en la primera resurrección. Ya los de la primera resurrección, ya la segunda no tiene potestad sobre ellos. ¿Sí entienden eso, hermano? La importancia, la segunda ya no tiene importancia para ellos, porque ya nosotros cuando esto, hermano, suceda, el juicio del trono blanco, nosotros vamos a estar del lado de los ganadores. Estaremos del lado del Señor, estaremos atrás de Él, hermano. Ahí estaremos solamente mirando cómo aquellas personas que no creyeron del Señor, que se negaron a aceptar el amor del Evangelio, que se negaron porque tenían otras cosas que hacer. Porque ¿cuánto el hombre puede vivir haciendo dinero? ¿Cuánto el hombre puede vivir regocijándose y viviendo la vida como vive? ¿Qué, hermano? Si come bien y se alimenta bien, hermano, va a vivir unos 80 años. Pero después de eso, hermano, le espera la eternidad. Se muere después de la eternidad. Pero la eternidad es próxima eternidad, porque no hay... Es sin fin de día, no tiene día, no tiene noche, es una eternidad que le espera al ser humano. Por eso vale la pena esforzarse y poder mantenerse en el Señor perseverando. Porque dice el versículo 14 que leíamos, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que el que no estaba ahí, estaban los dos libros. El uno, hermano,
que era el de las obras, ahí donde están todas las acciones de los hombres, decíamos, ¿verdad? Ahí están todas las, y hasta las de nosotros, nomás que las de nosotros ya fueron borradas, ya fueron cubiertas por la sangre de Jesús. O si están ahí, están cubiertas con un manto del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero los que no, hermano, ahí están todas sus obras, todo, como el Señor dijo, de toda palabra ociosa, hasta las palabras, ni se va a acordar que dijo maldiciones y ahí va a estar la maldición. Tal día hizo una maldición, aquí está apuntada. Porque uno se le olvida todo lo que hace, al menos a veces me dice hasta mi esposa, usted me dijo tal cosa, y yo ni me acuerdo que le dije, porque se me olvida. Pero en el libro, hermano, en el libro ahí está apuntado, hermano, el Señor lo apunta todo, ahí va. El Señor dijo que ahí, que en el día del juicio, de toda palabra ociosa darás cuenta, mira, de toda palabra, no digamos de las acciones que uno haga, todas esas están ahí apuntadas. Al Señor no se le pasa nada, no se le pasa nada. Pero nosotros tenemos la esperanza que el Cristo viene, hermano, y cuando nosotros le fallamos, Él pone sobre nosotros, hermano, la sangre de Él para que nos cubre, hermano. Por eso cada día hay que pedirle perdón al Señor. Por eso el Señor cuando le enseñó a cómo, más bien orar el Padre Nuestro, dice que Él dice, perdona nuestros pecados, pero nosotros debemos pedirle siempre que nos perdone nuestros pecados, aquellos pecados que ni sabemos que los cometimos en el día. Hay que ponérselos en el Señor para que la sangre de Cristo nos cubra y no tengamos que, hermanos, que ese pecado que nosotros hemos hecho no sea cubierto por la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, y así es borrado, hermanos, ahí, porque la sangre de Jesús borra el pecado nuestro. Entonces, pero nuestros nombres deben de estar escritos en el libro de la vida. Y eso es algo glorioso, ¿verdad? Que hay en nosotros, saber que están nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Se alegran por eso, hermano, de que nuestros nombres, miren qué orgulloso que está ahí mi nombre escrito ahí, hermano. Imagínense que cuando lleguemos allí, nuestro nombre ahí, el que no significamos nada para este mundo, no valemos nada para este mundo. Pero para el Señor ahí están nuestros nombres escritos, hermano. Ahí escrito nuestro nombre, ahí, hermano, no sé si en mayúscula o si solamente la primera letra es mayúscula, pero nuestro nombre ahí estará escrito. Y no necesitamos irnos a buscar, porque el Señor dirá, venid benditos de mi Padre. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso, hermano, sucederá para aquellos todos aquellos que nos hemos acercado con la esperanza, que no tenemos nada que ofrecer al Señor. Solamente nos acercamos porque tenemos, hermanos, la necesidad de sentirnos perdonados. Por eso es importante que no tener miedo, sino saber que todos aquellos, como dice el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí se termina, hermano, ahí termina el juicio del ser humano, de todos los incrédulos, de todos aquellos que decidieron amar más al mundo y a sus deseos, que dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese no pasa. Y también hay otro pasaje que dice que en el capítulo 14, versículo 13 del Apocalipsis, parece que dice que el que muere en el Señor, las obras con Él siguen. O sea que la esperanza de nosotros es que nosotros, si vivimos para el Señor. Y si morimos, también seguimos viviendo para el Señor. Nosotros nada nos puede apartar del amor del Señor, ¿verdad? Ni la muerte, nada. Entonces, por eso la esperanza que nosotros tenemos es que nuestra vida está escondida en las manos del Señor. Y nuestra vida está escrita ahí en nuestros nombres. Entonces, esa es nuestra esperanza de gloria. Que quizás no hay que hacer nada, solamente hay que creer en el Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? De creer en Él, solamente poner nuestra confianza en Él, porque Él es nuestra esperanza. Por eso, como decíamos al principio, que Él fue el primero que resucitó y Él es el que nos enseñó cómo se debe de ser. Otro día voy a enseñar de cómo será nuestro cuerpo cuando nosotros seamos resucitados. Porque esa es otra pregunta que a veces uno se hace y dice, ¿y cómo voy a resucitar? Uno piensa que solo van a resucitar en el alma. Y no, resucitarán nuestros cuerpos. La Biblia dice que en nuestros cuerpos seremos resucitados. Entonces, voy a dar otro tema. Este mes voy a dar temas de
de esto, para que nosotros nos vayamos siendo enseñados a través de la palabra lo que la Biblia dice y lo que a veces nosotros no lo entendemos, pero Dios quiere que nosotros entendamos que es su palabra y tener en ella la esperanza que muchos no tienen, hermanos, que no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. ¿Están de acuerdo, hermanos? Como decía Daniel, en el libro de Daniel que leíamos, que dice que unos que van a ser resucitados para el gozo eterno y otros para condenación, o sea que todos serán resucitados, dice la Biblia. Entonces estos fueron resucitados para ir al juicio, pero nosotros, hermanos, los que ya murieron en el Señor serán resucitados, y los que estamos con vida seremos llevados por el Señor para ir al gozo del Señor. Qué bueno es el Señor, hermano, y por eso yo decía al principio que la primera resurrección está hecha en varias etapas, o en varios pasos, o sucederán en varios actos. Pero la segunda, esa solamente será una sola. Una sola vez van a resucitar todos los incrédulos para ir al trono blanco. Qué bueno es el Señor con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos.